Hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra y a veces Dios, viste, que te habla de maneras muy insólitas. A veces vos que en el menos momento que pensás o en el lugar quizás menos indicado, ves que Dios te quiere transmitir algo. Y cuando yo recibo esto, justamente estaba yendo a la iglesia, sí, hace ya como un tiempo atrás, largo, debe haber sido en el momento de la pandemia, y estaba muy apurado, ¿sí? Iba a la iglesia, en ese momento no iba con ella, iba solo porque me había tocado ir en ese horario, y tenía que tocar y había cargado las cosas, había tenido con la guitarra y me faltaba una cosa, tuve que ir de un lado para el otro. Quiero entrar a Circunvalación ahí en San Juan y estaba la calle, estaba cortada la entrada. Ay, no puede ser, digo, con lo apurado que iba y bueno, me vuelvo e intento entrar por otra calle, sigo así, ya se me estaba haciendo tarde, iba rápido, ¿viste? Cuando vas desesperado metiendo cambios rápido que tenía que llegar a la reunión. Otra también estaba cortada, estaban trabajando, digo, no puede ser. Y sigo, me tuve que dar un vueltón por fuera de la Circunvalación, llegar jugado. Y en ese momento que iba rápido, que iba desesperado en el auto, pensaba y digo, ¿cuántas veces uno quiere hacer cosas en la vida? Querés emprender algo, querés hacer algo, querés comenzar algo y de repente te encontrás con una oposición. Como yo en ese momento, yo pensaba y digo, tengo que llegar a la iglesia. Iba rápido, iba apurado, desesperado porque se me estaba haciendo muy tarde. Y aún cuando más necesitaba yo llegar temprano, se les había dado por justo un día domingo cortar para arreglar la ruta y todo eso. Entonces Dios me habló en ese momento. Y muchas veces yo aún en mi vida, capaz que a vos también te ha pasado, quisimos emprender algo, quisimos hacer algo. No te estoy hablando capaz que de algo profesional o laboral, sino aún en tu vida espiritual. Y de repente nos encontramos con oposición, ¿sí? Yo he aprendido algo en mi vida, que la oposición muchas veces forma parte de la vida. La oposición muchas veces forma parte, viste, como muchas veces, o a veces te frustrás, tenés problemas, tenés inconvenientes en tu vida, dificultades. Y porque vivimos en un mundo, vivimos en un planeta Tierra, nos encontramos con esas situaciones, nos encontramos con esas oposiciones, con esos choques que por más que nosotros querramos avanzar muchas veces, chocamos contra eso. Y cuando recibo esta palabra me pongo a leer la Biblia y encuentro una historia en Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 20, yo quiero leerte el versículo 5 y 6 del capítulo 20. Dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor de nuestros antepasados, del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacer frente, decía Josafat. En esta historia, es una historia larga, pero vemos que había una unidad, ¿sí? Que eran 3 ciudades, que eran los de Amón, de Moab y los del monte de Seir, ¿sí? Que le declaran la guerra contra Josafat. Imagínense esto, era una guerra de 3 contra 1. Así que vemos que la alianza esta era mucha más numerosa, porque eran 3, contra Judá eran más numerosa en recursos, en guerreros, en gente, en caballos, en todos los recursos eran mucho más grandes que el ejército de Josafat. Y Judá tenía un grave problema, porque en esa circunstancia tan crucial, dice la Biblia que no tenía aliados, ¿sí? Judá no tenía aliados, estaba solito ante esa amenaza que venían contra ellos. En ese momento la amenaza era terrible y era dramática. Imagínense esa situación. ¿Cómo estaba Josafat en ese momento? Josafat, como para hacer una historia, es el hijo de Asa, del rey Asa, ¿sí? Que viene del linaje de David, todo.
Dice que Asa, cuenta la Biblia más atrás, que él hizo lo bueno delante de Dios, pero no del todo, porque hubo altares que no derribó, etcétera, etcétera, pero seguían teniendo esa misericordia y esa bendición de parte de Dios. Pero se encontraban en esa situación. Quiero que nos paremos acá. Por eso, como le decía recién, que muchas veces la oposición, igual que el fracaso, igual que muchas veces tropezar, que muchas veces caer, forma parte de la vida, ¿sí? Y muchas veces no viene a través solamente de personas, a través de circunstancias, sino muchas veces también viene esa oposición a nuestra vida de manera espiritual. ¿Nunca han escuchado decir a alguien: che, parece que el infierno se ha levantado contra mí con lo que me está pasando? Parece que estas situaciones de no terminar, me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a tener los mismos problemas, es como que uno a veces quiere cambiar, quiere mejorar y de repente, pum, se vuelve a tropezar, de repente, pum, vuelve a caer. Y eso a nosotros nos empieza a afectar de algunas circunstancias. Por eso yo, como por ponerle un título, le puse a esto: tener un espíritu correcto ante la oposición. Tener el espíritu que corresponde ante eso que nos está ocurriendo. Efesios 6:12 es un pasaje muy conocido que dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo, tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, muchas veces nosotros tratamos de intentar y tratamos de luchar acá abajo, ¿sí? Cuando verdaderamente el problema no está acá, sino está arriba, está en las regiones celestes. ¿Sí? Es como que querés tirarle un piedrazo a la paloma que está allá, pero estás apuntando para el otro lado. Cuando acá Pablo le habla a los de Éfeso, le dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades que están en este mundo, contra las tinieblas, ¿sí? Y tristemente muchas veces esta oposición viene de personas quizás las más inesperadas o en la situación más inesperada. Sí, yo he hablado con chicos que empiezan a caminar en el camino del Evangelio, empiezan a salir de las adicciones, empiezan a querer cambiar de vida, a dejar un poco el salir, el tomar, y de repente parece que se le vienen mal los amigos y lo buscan: che, vení, vamos a tomar. Parece que las chicas más se les ofrecen, que se le dan más oportunidades, ¿sí? Porque es como que parece lo más inesperado. Che, cuando yo verdaderamente estaba abierto a todo, no tenía nada, y ahora que estoy cerrado, se me ofrece todo. Porque no es una lucha terrenal, sino es más allá, es espiritual. Y peor aún, cuando esta oposición viene de algún cercano, cuando esta oposición viene de algún hermano, de algún familiar. Quizás no sé cuántas mujeres vienen acá casadas, solas, ¿sí? Cuando la oposición, capaz que lo que menos te esperás y el primero que se opone para que vos vengas a la iglesia es tu marido, son tus hijos. Sí, yo creo que es aún más difícil eso. Es más difícil cuando esta oposición viene de alguien muy cercano. Y también vienen a veces de personas que se sienten intimidadas y se sienten amenazadas por lo que Dios está haciendo en tu vida. Sí, cuando uno empieza a ser bendecido por Dios, ¿a cuánto les ha pasado que capaz que la gente empieza a hablar? Che, y me parece que Dios lo está, no sé si Dios lo está bendiciendo, o andará metido en algo raro o algo estará haciendo, ¿sí? Cuando nos sintamos, hermanos, en esa oposición en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que evitar de que esta oposición, de que estos pensamientos nos controlen a nosotros de manera negativa. ¿Sí? Cuando uno se deja afectar por estos pensamientos que empiezan a venir en nuestra cabeza, es cuando ahí nosotros aflojamos. ¿Es así o no es así? Cuando nos empezamos a guiar por las cosas que dicen, por las cosas que escuchamos, por las cosas que nos hacen, es ahí donde nosotros dejamos que todos esos pensamientos afecten nuestra mente, afecten nuestra vida de manera negativa, ¿sí? Pablo le decía a los romanos: no dejen que el mal los venza, mas venzan el mal
haciendo el bien. La otra vez escuchaba a un pastor amigo predicar y decía, leía un versículo de la Biblia donde decía que nosotros tenemos que pregonar la paz, nosotros tenemos que llevar la paz. Y yo lo escuchaba que predicaba eso y decía, che, yo a veces que en el trabajo que tengo algunos compañeros que no me lo banco, y yo a veces era el primero que pensaba, pucha, que no me lo banco, y empezaba a hablar y decía, y después me venía este pensamiento en mi cabeza, no, pará, Lucas, el que tiene que traer la paz acá sos vos. No sos el que tiene que prender el fósforo, prender el petardo para que todo explote, sino calmar y traer la paz, venciendo el mal, venciendo el mal con el bien. Hay un proverbio que dice, para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba y ellos dejan la tumba atrás. Proverbios 15:24. ¿Escuchaste esto? Para los sabios el camino de la vida avanza, decid conmigo, hacia arriba. Otra vez, hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Vamos, ellos dejan la tumba atrás. Tengo una pregunta yo en esta noche. ¿Quién está gobernando tu espíritu y comiéndose el enfoque de tu vida? El enfoque de tu pensamiento. Todas estas oposiciones que se levantan, todos estos acontecimientos que te están pasando, o qué es lo que está verdaderamente llevando el enfoque o parte del enfoque de tu mente, ¿sí? Yo algo que también he aprendido, se imagina, venimos de familias de abuelos, tatarabuelos cristianos, y siempre hemos recibido palabra y hemos estado en cientos de reuniones siempre, de los domingos, entre semana, que esto, que el otro. Y algo que aprendí, que si un verdadero cristiano está plantado en la palabra, no hay alguna excusa razonable para vivir ofendido. Si un cristiano verdaderamente sigue la palabra, no hay excusa para vivir ofendido. Jesús lo anticipó eso. Jesús dijo que las ofensas vendrían, que tendríamos ofensas en nuestra vida, en Juan 16:33. ¿Qué dice? Es un pasaje muy conocido. En el mundo tendréis tribulación, ¿sí? En el mundo va a haber gente que se va a levantar en contra tuya, en contra, hoy en día, los chicos que van a la universidad, en los trabajos, ¿sí? La gente que se levanta con el tema de el pensamiento, que el aborto, que esto, que aquello, que las convicciones, que los principios, ¿sí? Afectando los principios de los jóvenes, y se levantan en contra de ellos. Y esto Jesús ya lo venía anticipando. En el mundo vamos a tener oposición. En el mundo van a haber cosas que nosotros vamos a querer que salgan de una manera, ¿sí? Y nosotros intentamos, y a veces somos testarudos porque queremos que salga de esa manera y no salen. Jesús lo anticipó. Pero ¿qué dice después? También dijo, yo he vencido al mundo. Así que Jesús no nos ha dado un espíritu, un espíritu para ofendernos y para quedarnos ahí, sino que Jesús nos ha dado, hermanos, un espíritu vencedor. Decí conmigo, un espíritu vencedor. No tenemos ninguna excusa para vivir ofendidos y para vivir presos de la oposición y el dolor de otros, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a poner nuestro espíritu y gobernar nuestros pensamientos de manera correcta. Por eso yo te cuento esta historia de Josafat. Quiero que vayamos a 2 de Crónicas 20:13-15. Está un poco, he salteado un poco los versículos. Entonces vemos esta situación. Josafat se le declara la guerra, ¿sí? Se le declaran la guerra 3 ciudades que estaban a su alrededor, y ellos siendo uno. Así que imagínate, él no tenía aliado. Acá tenemos una alianza de 3 que tenía más recursos, como le dije recién, tenía más posibilidades de ganarle la guerra, ¿sí? Es como si se agarran a pelear 3 contra 1, a menos que ese uno sea muy fuerte. Los 3, si los agarran a piña, no creo que le vaya muy bien. Mira lo que dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún sus niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes,
que se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, era un levita, descendiente de Asaf. Dijo, se levantó Jaasiel y dijo esto: escuche, rey Josafat. Él le hablaba, una profecía le estaba dando al rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten, porque este ejército es poderoso. Pero esta batalla, le decía Jaasías, si no me equivoco, Jaasiel, perdón, esta batalla no es de ustedes, sino de Dios. Entonces dice que en ese momento el rey Josafat se inclinó su rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Israel hizo lo mismo en adoración al Señor. ¿Qué piensa usted? ¿Josafat acá estaba teniendo el espíritu y la acción correcta ante esta situación? ¿O era la acción incorrecta? Obviamente que era correcta. Si él lo que estaba haciendo, dice que cuando viene esta palabra profética sobre él, dice que él inclinó su rostro sobre la tierra y todo el pueblo de Judá hizo lo mismo que él estaba haciendo. Dice que después los levitas de los clanes de Coad y Coré se pusieron de pie y alabaron al Señor de Israel. ¿Qué hicieron primero? Decir conmigo, se humillaron, ¿sí?, delante del Señor, en adoración al Señor, y dice que después los levitas, se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Sigue la historia, dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró a cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. En un ejército común y corriente, los que van en primera línea de batalla, ¿sí?, son los que van con escudos, son los que van más armados porque son los primeros, ¿sí? A veces son los primeros que se mueren, pero son los primeros que empiezan a pelear. Así que son los que tienen que ir más protegidos, más preparados para poder empezar la guerra. Pero acá Josafat hizo algo totalmente ilógico y loco. Dice que levantó levitas, cantores y los puso adelante para que vayan alabando al Señor en su esplendor. Y dice la Biblia, escuchen que esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. En esta situación donde ellos estaban aprendidos en una guerra, ¿sí?, estaban amenazados, amenazados de muerte. En ese tiempo, cuando un pueblo invadía a otro, mataban a todos, se llevaban a las mujeres, se llevaban a los niños, quemaban las casas, se robaban sus tesoros. Así que yo creo que no ha sido muy linda la situación de estar ahí. Sí, bueno, vamos a orar, vamos a alabar a Dios, y si Dios nos salva, que nos salve, y si no, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, dice que esta gente empezó a dar gracias a Dios y empezaron a cantar y decían: Señor, tu amor perdura para siempre. Y yo pensaba en esto y decía: cuán difícil es muchas veces cuando estamos pasando un momento muy complicado en nuestra vida poder tomar esta actitud, poder tomar esta situación de decir: vos, Señor, tenés el control. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que vas a hacer. Sin importar lo que pase, Señor, tu amor perdura para siempre. Tu amor perdura para siempre. Entonces sigue contando la historia y dice: cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, escuchen esto, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los tres ejércitos se confundieran y empezaran a luchar entre sí. Dice que los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados en el monte de Seir y mataron a cada uno de ellos. La gente de Josafat no estaba haciendo nada en ese momento, lo único que estaba haciendo era adorar a Dios. Lo que ellos estaban haciendo era alabar a Dios, darle gracias a Él por su amor, por todo lo que hacía. Y Dios se estaba encargando de lo demás. Y aún se estaban peleando y se estaban matando entre ellos. Dice que se empezaron a matar entre ellos y después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Imagínense esta situación: dos de la alianza que habían, dos van contra uno, ¿sí?
lo liquidan y esos dos que quedan se empiezan a pelear entre ellos. Estaban tan confundidos, estaban tan velados esa gente, tan enredados que no sabían lo que hacían, que al final estaban tan confundidos que se empezaron a matar entre ellos. Y miren lo que pasó. Y a todo esto, el ejército de Judá ahí no estaba. A todo esto, el ejército de Josafat no había llegado a pelear. Dice, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Dice que no vieron más que cadáveres. Imagínate esta situación en tu vida, ¿sí? Que vos decís, Señor, vos tenés el control de esto. Y sabés que el que está luchando por tu vida en ese momento es Dios. Y cuando llegás a ese lugar y decís y encontrás todo resuelto, todo concluido, sin vos haber estado ahí, ahí te das cuenta que la mano de Dios estaba en ese lugar. Amén. Gracias, Jesús. Y sigue diciendo que ni un solo enemigo había escapado con vida. Dios cuando empieza algo, Él lo termina. Amén. Dios cuando empieza algo, Él lo termina. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, cuando Dios empieza a tomar el control de tus cosas y de mis cosas, Él no solo nos da el empujón, sino que también nos acompaña hasta que su obra esté terminada por completa. Entonces dice que el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos, artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Ahí te das cuenta de que el amor de Dios es tan grande y tan sobrenatural que nosotros muchas veces queremos una cosa y cuando queremos ver, el Señor nos da 10,000 veces más de lo que nosotros queremos. Siempre y cuando tengamos el espíritu correcto ante lo que está pasando. Yo pensaba y digo, bueno, pero quizás Josafat, el principio de su guerra era solamente defenderse. Porque yo creo que si estás en esa situación, que viene que un ejército que es el triple de grande que vos, por lo menos vas a atinar a defenderte, vas a atinar, bueno, nos vamos a pelear y vamos a tratar de matar los que más podamos, y no importa si no nos queda botín, si nada, pero por lo menos que cuidemos nuestra ciudad, que salvemos nuestras mujeres, nuestras cosas, nos protejamos. Pero no lograron eso, sino que dice que liquidaron a todo el ejército y además encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos, artículos valiosos, y dice más de lo que podían cargar. Y escuchá esto, dice, había tanto botín que le llevó 3 días para juntarlo todo. 3 días. Era tanto lo que tenían que entre todo, y yo me imagino todo el ejército trabajando y sacando cosas y sacando cosas y sacando cosas. Y tardaron 3 días para juntarlo. Y dice que al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, que es el Valle Beraca, el monte Beraca, el cual recibió ese nombre porque aquel día el pueblo alabó y agradeció al Señor. Y aún se reconoce como el Valle de la Bendición o Beraca hasta el día de hoy. Imagínate, ellos estaban solamente tratando de sobrevivir y tuvieron el espíritu correcto ante lo que estaba ocurriendo. Tuvieron la intención y el espíritu correcto ante lo que iba a pasar. Sabían que ellos no iban a lograrlo. Sabían. Yo creo que es ahí, por eso dice la palabra de Dios que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Es ahí donde nosotros vemos su mano moverse, porque si pudiéramos hacer todo con nuestras fuerzas, sería todo mucho más fácil, ¿sí? Pero donde verdaderamente vemos la mano de Dios es cuando ya la situación se nos sale de control, ¿sí? Cuando el enfermo terminal ya le han declarado la muerte, es decir, que no hay vuelta atrás, ¿sí? Cuando ya te despidieron del trabajo, cuando la mamá soltera tiene que cuidar a los niños y no tiene que darle qué comer y no tiene plata para comprar nada, es ahí donde se ve la mano de Dios.
donde se ve la mano de Dios traer la bendición. Hay un versículo que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que yo siempre, para mí es uno de los más lindos y me encanta. Y miren lo que dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, pero es por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo, dice, probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, decía Pedro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra al día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Yo creo que este es el punto fundamental de nuestra vida, ¿sí? El punto fundamental de nuestra vida, tener un espíritu correcto ante las oposiciones, tener un espíritu correcto ante los problemas. Es muy difícil porque unos tienen una circunstancia quizás mucho más graves que otras, unos tienen unos problemas mucho más graves que otros, ¿sí? Vos decís, hay gente que cómo puede ser que le pasen tantas cosas que parece que como decía acá la palabra, el infierno se levantó contra ellos. Y decís, gente que no sale de una y le pasa otra, ¿sí? Que se le muere un familiar y al tiempo se le muere otro. Yo he conocido gente en esta pandemia que al cabo de 3 meses, 6 meses, perdieron el hermano, perdieron el padre, perdieron una cuñada, en este tiempo nomás. Y quizás hay gente que en este tiempo de pandemia lo único que le pasó fue perder el trabajo, y perdió el trabajo y fue la oportunidad justa para poder emprender y ahora quizás está mucho mejor que en el trabajo que estaba, ¿sí? Como hay gente que en esta pandemia les fue espectacular, que no pararon de trabajar y les fue mejor y su empresa creció. Montón de situaciones. Pero leyendo esta historia y leyendo la Biblia ahí te das cuenta de que cuando uno tiene el verdadero espíritu ante eso, Dios se mueve, ¿sí? Cuando uno tiene el verdadero espíritu ante ese problema, la acción correcta ante esa situación, Dios obra. Amén. Por eso acá decía Pedro, hermanos, alégrense de verdad. Yo te motivo hoy, día jueves. Si estás pasando un problema, estás pasando una dificultad, estás pasando una circunstancia, es breve porque dice que la alegría, decía Pedro, que nos espera es inmensa. Aunque tenemos que soportar pruebas, pero son por un tiempo chiquito. Amén. Muchas veces parece que las pruebas esas que estamos pasando se hacen interminables, que la situación que nosotros estamos viviendo se nos hace para siempre, que los minutos duran años y decís esto no termina más, pero cuando querés ver esto ya pasó, ¿sí? Y aún, ¿sabes qué? Te digo un secreto, es más fácil cuando vos esto se lo entregás a Dios, ¿sí? Y en vez de quizás ir a luchar, porque sabés que si vas a luchar es a la macana, es en mano, porque decís, bueno, a ver quién toca un contacto, a ver si me mueve estos papeles, esto. No. Nosotros aprendimos otra cosa. Nosotros aprendimos que si confiamos en Dios, no nos vamos a tener que ni levantar. ¿Sabes? Lo único que vamos a tener que hacer va a ser arrodillarnos, entregarle todo a Él y levantarte y adorar. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie en esta noche. Que puedas cerrar tus ojos ahí en un momento. Y empiezas a decir, Jesús, enséñame a vivir en este momento que estoy pasando.
Jesús, enséñame a vivir en este momento de oposición que parece que se está levantando todo contra mí. Dame un espíritu de vencedor, pero dame ese espíritu de vencedor que está en ti. Dame, Señor, tu habilidad para vencer la oscuridad. Dame, Señor, decirle tu habilidad. Dame, Señor, ese espíritu para vencer, para levantarme. Pero para levantarme, Señor, para confiar en ti. Pero levantarme, Señor, para adorarte. No levantarme para quejarme y no para lamentarme de lo que me tocó vivir en esta vida, sino decirle, Señor, me levanto para confiar en ti. Padre, danos ese espíritu, Señor, danos ese espíritu. Queremos tener, Jesús, un espíritu correcto, como lo tuvo Josafat. Señor, a pesar de que se habían levantado contra él, él lo único, Padre, que hizo en ese momento fue, Señor, entregarte todo a ti, fue adorarte. Padre, decirle por eso en esta noche te doy gracias por esta situación que estoy pasando, porque sé que en esta situación voy a ver tu mano obrar a favor de mi vida. Y va a ser de testimonio. Decir, Señor, va a ser de testimonio para mi familia. Va a ser de testimonio para mis allegados. De lo que has hecho en mi vida. Por eso decirle, Padre, en esta noche me levanto, Señor, como un vencedor. Padre, ese mismo espíritu que obró en la cruz del Calvario venciendo a la muerte. Es ese mismo espíritu que obra en mí, Señor, para poder levantarme y para poder vencer. Yo quiero que en esta noche puedas visualizar eso que te está pasando y decirle, Señor, lo entrego a ti. Yo creo, Padre Celestial, que en la semana que viene, el día domingo, voy a dar testimonio, Jesús, de lo que tú has hecho a favor de mi vida. Por eso, Padre Celestial, en esta noche te lo entrego a ti. Te entrego mis cargas, te entrego a decirle, Señor, te entrego mi oposición. Te entrego esto que me está oprimiendo, esto que me está robando el sueño. Padre, esto que no me deja dormir, Señor. Te lo dejo a ti, Señor, que me tiene pendiente, Señor, de las pastillas para poder descansar, robándome la tranquilidad. Padre, te lo entrego a ti, Señor. Te lo entrego a ti, que está robando mi alegría, que está robando, Padre Celestial, mi felicidad, la felicidad de mi familia. En esta noche, Señor, te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti, hermano, desligate, decirle, Señor, te lo entrego a ti. Ya me cansé de luchar, ya no quiero luchar más. Padre, te lo entrego a ti. Por eso en esta noche, Jesús, te entrego, Señor, mis cargas. Te entrego, Padre Celestial, mi oposición en esta noche a ti. Padre, creyendo que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, porque siendo personas, Padre, que fallamos, personas que nos equivocamos, tu amor sigue pendiente de nuestra vida. Padre, tu presencia no se va de nuestra vida. Vemos tu bendición, Señor, obrando y tu mano moviéndose en nuestra vida, Jesús.